¿Hola? Ay, Dios mío, me has invitado y no vienes. Hola y bienvenidos a Cierra el libro al salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los escriben, también las personas que los leen. Yo soy Fernando Vicente y por suerte para todas vosotras no estoy solo en esta aventura. Me acompaña la poeta inmovilizada, Ana Vidal. ¿Qué tal, Ana? Bien, 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 como si me hubieran quitado algo, un miembro o una miembra. No le ha pasado nada a las piernas, puede andar perfectamente, lo que se ha quedado es sin coche, ¿no? Por una avería que esperemos que se solucione de manera rápida y barata, sobre todo barata. Sobre Y todo barata. Me he dado cuenta que mi coche tiene 15 años. A lo mejor empieza a no ser tan barato todo esto, pero bueno, yo creo que sí, que está bien él. Vale, normalmente lo que ocurre con los coches tan... y además, bueno, y tu coche quiero decir, que es un clásico, lo que ocurre con esos coches es que les suelen fallar las tonterías, más que las cosas importantes del Sí. vehículo, pero bueno. Que a mí me pasa, ¿eh? Mi coche tiene 21 años y cuando le fallan tonterías, sobre todo electrónicas. Tenemos un problema, Ana. Eh, ¿Sí? sí, creo que ¿Qué Ana, problema? sí, que Elena Casero ha asesinado a nuestro guionista, entonces no tenemos guión. ¿Y qué hacemos sin guión y sin Vamos, guionista? de hecho, bueno, lo único que sabemos es que Elena, tenemos un libro de reclamaciones con Elena Casero y en él nos confiesa eso, que ha asesinado al guionista, con lo cual tenemos que improvisar el episodio sobre la marcha. Improvisar. Ah, bueno, pues improvisamos algún tipo de desnoticia. ¿Se te ocurre Sí, algo de lo que hablar? sí, hablaremos de una cosa que la vi el otro día y la vamos a comentar sobre la marcha y sin haberlo preparado, o sea que Vale. puede ser cualquier cosa. ¿Qué más solemos hacer? Reseña borgiana. ¿Se te ocurre algo que hayas leído así extraño que nos puedas contar? Sí, 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 vale. por casualidad había pensado algo, sí. ¿Y hablamos de algún libro? Yo te puedo hablar un poco de un libro, un poco porque es que no lo he llegado a terminar, con lo cual puedo hablar de un poco. Podemos hablar un Ajá. poco, no sé si has Yo llegado también he empezado a leer un libro, mira, lo tengo aquí justo. ¿Hablamos de este? Este, sí, Plegarias Atendidas. A ver cuánto llevas leído. Nada, Pues, poquísimo. pues que como yo, ¿eh? Vamos a hablar de la primera quinta parte, del primer 10% del libro Plegarias Atendidas. Y pues nada, vamos a empezar sobre la marcha. Es que no sé, bueno, Venga, pues vamos a empecemos. empecemos. Bueno, y tenemos que aunque lo hemos dicho, eso sí, un Sí, importante y un sí. fantástico libro de reclamaciones em, tienes tu libro, Elena Casero. Elena Ah. Casero. Elena Casero, las óperas perdidas de Francesca Scotto le hacen preguntas a Elena Casero y esto ha sido después de que matara al guionista o antes, no lo sabemos. No lo sabemos. Pues mira, hay una cosa, vamos a comenzar ya con esto de las... que hay una cosa que a mí me fascina mucho, que es la etimología. Me gusta muchísimo. Entonces, justo hace unos días vi en una red social una foto que la pondré ahora para que la veáis, aunque no vais a ver lo que pone, que decía que la foto se titula ¿De dónde vienen los nombres de los colores? ¿Vale? Entonces, el tema es que esto está en inglés. Entonces, Ajá. voy a Me tener lo que vas ir a tener que traducir. Claro, y hay muchos colores en inglés que no se dicen igual que en español, ¿vale? Con lo cual el nombre no será exactamente igual. Bueno, no voy a nombrar todos porque si habéis visto la foto salen muchos, ¿vale? Te voy a nombrar algunos. Bueno, el índigo. El índigo en español también existe. ¿De dónde viene? Creo que es bastante evidente el nombre, ¿no? Yo, del Índico, del océano. Sí, de la India. Ah, de la Se importa. India. Sí, sí, bueno, del océano Índico, de la India, porque ese pigmento se importaba de la India, ¿vale? Entonces se le acabó llamando el pigmento índigo porque venía de allí. El azul, evidentemente, viene del latín. En latín azul es muy curioso porque estaban las consonantes cambiadas. En latín era lazur, ¿vale? Por eso lo Ajá. del lapislázuli, por ejemplo, ¿vale? Era lazur y nosotros decimos azul, ¿vale? Hemos cambiado un poquito el orden de las... Bueno, en realidad no lo hemos cambiado, hemos quitado la L inicial. O sea, hemos Ujú. convertido la azur en azur y de ahí la R líquida la hemos convertido en L líquida, hemos dicho azul, ¿vale?
¿Qué más colores? El cerúleo. Claro, el cerúleo De es... cereza. No, Cera. no. A ver, es curioso porque cerúleo nosotros es el color de la cera. En inglés, cerúleo viene de caelum, o sea, que es azul cielo. Azul, ¿se llama azul cielo? ¿Lo decimos en español azul cielo? Sí. Bueno, pues o azul celeste, ¿no? Pues Mm, el cerúleo para los ingleses es el azul celeste, ¿vale? ujú. Vale, viridiana, que es nuestro... Viridiana es un color Viridiana es un color. Ellos es una especie... Bueno, es casi nuestro... Casi nuestro color del podcast. del Green podcast. turquoise. Casi. Es un poquito más verde que turquoise, pero casi. Más Eh, esmeralda que turquesa. claro, es que viridian, Beridio. mejor, viridis, mejor dicho, en latín viridis es verde. Nosotros, ese Ujú, viridis ha derivado a verde en español. Para los ingleses es viridian, y es el verde un poquito turquesa, pero un poquito más verde que turquesa. ¿Vale? ujú. Puede tener que ver, no tengo ni idea cómo es el beridio, que es un elemento químico. Pues podría ser que viniera por ahí. Em, Este tiene el color orquídea, ¿vale? Que es una especie de rosa más o menos. Esto es curioso porque el color orquídea viene de las orquídeas, evidentemente, pero el nombre de la flor proviene de la palabra griega testículo, por la forma de las plantas, o sea, de la planta, la forma de las raíces de las Ah, qué orquídeas. curioso, porque la orquídea creo que es la flor, así como más parece una vulva, ¿no? Sí, pues sí, exacto. Lo que es la flor parece eso, pero las raíces, bueno, por la forma redondeada y tal, parecen testículos y de ahí viene. Ujú. Bueno, turquoise. El Hombre, pues de turquoise, la turquesa, ¿no? De la ah, piedra. efectivamente. Pero ¿de dónde venían esas turquesas? De Turquía, Turquía. claro. Las turquesas De, venían de turque- Turquía, de turquesía. de Turquesía, efectivamente. Pues las turquesas. A ver, a todo esto estamos diciendo esto como si esto fuera la Biblia y a lo mejor el que ha hecho bueno, esto que os he enseñado, no tiene ni la más remota idea de lo que está escribiendo, ¿eh? Yo no es que no lo estamos comprobando, estamos, como se dice, improvisando todo. Seguimos otro color, magenta. Magenta, este es curioso. Dice que el autor dice que es por el nombre de la batalla de Magenta que se dio durante la Segunda Guerra Italiana de Independencia. Ujú. La batalla de Magenta. Magenta sí que sí me suena que es una ciudad italiana, pero yo no lo sabía. Este también es curioso. ¿Y qué pasó en la batalla de Magenta? ¿Que la Ah, sangre era así más sí, rosada o algo? debía ser eso y Porque es se tiñó. una especie de fucsia amoratado el magenta. Sí, pues debe ser, ¿no? Pues es eso. A lo mejor es que se cubrió, yo qué sé, los campos del color de la sangre, ¿no? Y lo llamaron así, no lo tengo ni idea. Este es curioso también. Porcelana, el color porcelana. Color porcelana, bueno, pues es una especie de gris, marrón clarito. Y Ujú. porcelana en latín significa cerdo joven. O sea, Porque que dice. tiene un Dime. color así como grisáceo y Sí, más, sí. todavía no son rosas o negros en su caso, ¿no? Efectivamente, sí. Entonces dice que es por eso, porque es un color de la piel del cerdo, que no, cuando no llega a ser todavía adulto, pues el color de la piel del cerdo, ¿no? El porcelana. Este también es curioso. Bueno, no curioso. Beige, el color beige, eh, hace referencia Ese a viene que. de Mrs. Beige, ¿no? ¿De Mrs. Beige? ¿Cómo? Mrs. Beige, ¿no conoces a Mrs. Beige? No. ¿Quién es Bueno, Mrs. luego Beige? si puedes, si el montador sigue vivo, pones una foto de Mrs. Beige, luego te mando. Es un personaje bueno, yo la conozco de Instagram, de redes sociales y tal, y es como una activista, artista, que es una mujer vestida toda de Ah, beige que busca escenarios beige y hace vale. como un poco apología y en el bolso lleva un martillo. Vale. Es Pues lo es muy, buscaré. muy interesante el personaje, luego pone una foto. Vale. El color beige hace referencia a una palabra griega antigua que se llama esbisos, que supongo que se pronunciará de una manera parecida y que significaba lana. Ajá. O sea, digamos que el color beige es el color de la lana.
Claro, de la de lana, la de la lana oveja. virgen, el color beige de la lana virgen. Mm, Del mismo modo, el color kaki hace referencia a una palabra persa, la palabra kak, que significa de color de tierra, ujú. Y no de ¿vale? caca. Y no de caca, exactamente. Y luego, sin embargo, los kakis, yo no sé si en Canarias hay kakis, Sí, la sí, fruta, sí, sí. son como muy naranjas. Es Mm, una fruta que parece una naranja realmente. Y además es muy curioso porque yo no sé si has visto el kaki árbol, o sea, una plantación de no, kakis. eh, Cuando en el otoño, casi al comienzo de invierno, no, más bien en el otoño. Al árbol se le cae todas las hojas, se quedan solo las ramas con los caquis naranjas colgados. O sea, no se recogen hasta más, o sea, no maduran hasta un poquito más tarde, con lo cual es como muy llamativo, ¿no? Ver un árbol sin ninguna hoja y solo con bolitas naranjas colgando. Si un día paso ah, por pues alguno, miraré fotos. te lo enseñaré. El Vale. color, el color chartrés, que es como un amarillo, no sé, una especie de amarillo, es porque es el color de un licor que producían en un monasterio francés que se llamaba Chartres, ¿vale? Ajá. No es por los vuelos baratos. No, no por lo vuelo barato. Fucsia eh, viene del apellido del botanista alemán que descubrió o que le dio nombre a esa planta, la planta fucsia, la flor Ujú. fucsia. Entonces él se llamaba Leonhard Fuchs y de ahí salió fucsia. Mm. Hay un par de... ¿Está el Verderles? No, no está el Verderles. No, hay un Kelly Green, que es el color, el nombre oficial del color de Irlanda, del verde irlandés, es el Kelly Green. Ujú. ¿Mm? Hay un par de nombres de colores que hacen referencia al gusano del cual, o al gusano o al bicho del cual se extraía el pigmento para producirlos, ¿vale? Uno es vermellón, que viene de vermis, que es gusano en latín, o gusanito, ¿vale? Y el otro es, bueno, sepia, porque se saca de la sepia, ¿no? De la tinta de la sepia. Y había otro. Mm, 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 mm. Había otro que llegaré y lo encontraré en algún momento. Bueno, pues ahora no lo encuentro. Pero vamos, la sepia y el vermellón, ambos, vienen de los bichos de donde se saca Y, el no hay, pigmento. y que no hay ningún... Bueno, claro, porque a lo mejor se han nombrado en otros sitios, ¿no? Pero la cochinilla es el típico pigmento Sí, rojo por ejemplo. también. Por Y el ejemplo, otro día, sí. dime. No, no, dime, dime. No, que el otro día estuve en un sitio aquí cerca del aeropuerto, unas charcas que hay así para bañarse, y había una especie de planta de esta enredadera como uña de gato, Ujú, pero así como más pequeñita y estaba toda roja. No eran las flores, era la propia planta que era roja, pero así visto desde lejos parecía como un campo rojo, ¿no? ujú. Y había bastante, hice una foto que se veía como muy rojo y tal, y cuando, o sea, yo me di cuenta porque estaba tumbada al lado de unas y lo estaba pisando y se me pusieron los pies rojos y dije, anda, esto seguro que se utiliza para tintes, Sí, puede porque ser. Ujú, cuando algo te tiñe, pues lo normal es que se utilice, si no es venenoso ni nada, pues que se utilice para tintas, ¿no? Y no, ujú. no parecía venenoso. Ya he encontrado aquí otro color. Uno era el vermellón, que viene de vermus, o sea, de gusano en latín, y el otro es el carmesí. El carmesí Ujú, también viene de una palabra persa que hace referencia a lo mismo, a gusanos que dan color. O sea, ambos colores, que ajá, además son muy similares porque ambos son rojos, vienen los dos de bichos, que alguno de los dos era de las cochinillas que dices tú, seguramente. puede ser, sí. El color naranja viene de la fruta, el color ámbar viene del ámbar. Este lo tengo que traducir porque no sé qué color es. Taupe pone, taupe. ¿Qué color es el taupe? Es una especie de gris oscuro. Voy a ver si mi traductor del móvil me dice qué es. El color topo. Topo, pues el Topo. animal. Será Taupe, por el topo. color. Sí. Claro, el topo es un animal Claro. así como gris, ¿no? El Borgoña, evidentemente, pues viene del vino. Del vino. El color. El color Burdeos, ¿no? Bordeaux. mm, El color mandarina, que es un poquito. A ver, el color mandarina en español viene de la fruta,
que yo creo que en algún episodio he explicado que realmente es una fruta bastante reciente, que no es es una fruta que empezó a tomarse en España a finales del siglo XIX y que se llamó mandarina para que hiciera referencia a China porque el nombre naranjas de la China ya estaba patentado, entonces tuvieron que cambiar el nombre. En inglés, realmente ese color es el tangerine. De hecho, hay alguna Ujú. bebida que se llama así. Y eso, sí, en inglés hace referencia a que o sea, los ingleses eh, esa fruta le importaban a través del puerto de Tánger. Ah, Entonces mira. hace referencia a eso, a Tánger. Bueno, el color siena, que es un marrón también rojizo, oscuro, hace referencia a que se obtenía de tierras de Siena, de esa ciudad italiana. Y luego ya estamos acabando. Me parece que ya me queda uh, el color ocre, que viene de una palabra griega que significa amarillo pálido. Ujú. ¿Y el negro? Y, ondra, pues el negro no está, pues es curioso. Porque es la ausencia de color. Sí, tampoco está el blanco, que es la suma de todos los colores. Pero eso es curioso, sí. Además, sí que viene del latín, evidentemente, por el nigrus y todo esto, pero eh, no sé qué significaría. No sé. Bueno, Fernando, entonces, ¿de qué libro hablamos? Te voy a hablar un poco de lo poco que he leído del libro Plegarias Ascendidas de Truman Capote, ¿vale? Ujú. Eh, es que, ¿sabes lo que ocurre? Bueno, aparte que es que no me ha dado tiempo a leerlo porque se me ha complicado mucho este mes, eh, empecé a leer la introducción del libro y casi es más fascinante que el libro en sí. O sea, me he dejado el libro electrónico aquí abierto para poder leer un trozo. Sí, pero bueno, si te parece, primero te cuento un poco sobre Truman Capote, porque claro, es el típico nombre que te suena mucho, pero luego nos cuesta a lo mejor ubicarlo, ¿vale? Bueno, Ujú. pues Truman Capote nació en 1924, murió 60 años después, en 1984, en Estados Unidos. Eh, el apellido Capote lo toma de su padre, ¿vale? Era canario. Anda. Ah, Era, Capote, claro, yo conozco a algún Capote. pues el padre de... Bueno, miento, no es su padre. El segundo marido de su madre, o sea, él será, no sé quién es hijo, pero el segundo marido de su madre era un canario, un militar que fue en el siglo XIX a Cuba, ¿vale? Pues a Cuba, ¿no? Y luego ya se quedó en Estados Unidos. Entonces pues se llama José García Capote. Y ese era el padrastro de Truman Capote y Truman Capote perdón, tomó su apellido de ahí. Truman Capote vivió durante su niñez en granjas por el sur de Estados Unidos, porque de hecho él nació en Nueva Orleans, en todo el sur de Estados Unidos. De hecho, vivió en el mismo pueblo que Harper Lee, la autora de Matar a un ruiseñor, y él dice que, bueno, él era homosexual, Truman Capote era homosexual, entonces que en ese pueblo pues tenía muchos problemas, le hacían lo que se dice ahora hacerle bullying, ¿no? Y que realmente su única amiga era Harper Lee y que ellos se dedicaban, bueno, como pasa en el libro Matar a un ruiseñor, se dedicaban a ir a los juicios porque el padre de Harper Lee era abogado y ellos dos se dedicaban a ir a los juicios. En vez de ir al cine o al teatro, lo que fuera, pues se escapaban y se iban a ver juicios. Es curioso, ¿no? Que era muy amigo de ella. Lo curioso de Truman Capote es que es un personaje muy conocido, incluso su imagen es bastante conocida y ya ha salido en bastantes películas, pero no es un autor especialmente prolífico. O sea, él escribió unas cuantas novelas antes de su gran éxito, que fue Desayuno en Tiffany's, que luego en el cine fue Desayuno con Diamantes en la traducción española, que esa novela es del año 58, que fue un relativo éxito, y luego en el 66, 8 años después, publica, más que escribe, porque escribirlo lo escribió durante mucho tiempo, publica A Sangre Fría, que es, digamos, aunque no es exactamente cierto, se considera como el inicio de las novelas de no ficción, ¿vale? Aunque no es exactamente cierto porque unos meses antes había publicado otra novela, otro autor muy similar sobre otro caso, ¿no? Entonces, A Sangre Fría es una especie de novela, o sea, una novelización de un caso real de un asesinato de una familia. Es una especie de Es, crónica, sí, una ¿no? especie de crónica, pero está muy novelizada, o sea, los personajes, realmente es como si estuvieras leyendo una novela, lo que pasa que está jugando en el límite. No es exactamente una novela porque
en todo momento te está diciendo, pues eso, que es una recreación de lo que podría haber pasado, lo que pasó en los diálogos, de qué habrá hecho el asesino, qué sintió cuando abrió la puerta. Te está dejando claro que es una... Está recreando, entonces nunca llegas a entrar en la novela como tal. O sea, no te estás leyendo una novela, ¿no? Bueno, es un concepto un poquito extraño que se inició con él, aunque no es exactamente cierto, pero bueno, más o menos se inició con él. Y luego, en 1980 publicó otro libro de relatos también bastante famoso, aunque solo sea por el título, que fue Música para camaleones. De esos tres, y entre medias, es que prácticamente no hay nada. ¿Y el arpa de hierba es posterior? El arpa de hierba es... espera, porque ese no lo he cogido. Ah. Está por ahí... no lo he cogido. El arpa de hierba, un árbol de noche, desayuno en Tiffany's, a sangre fría El arpa de hierba es anterior, pues, y entonces. música para camaleones. O sea, lo que publica son relatos. Durante Mm, todo ese tiempo, es que sí, estamos hablando de muchos años, estamos hablando desde el año 66, no, sí, del año 66 que publica Sangre Fría hasta 1984 que muere, creo, he dicho, ¿no? Del mm, 24 al 84. Son casi sí, 20 años. Eh, y en esos 20 años casi publica muy poco, muy poco, muy poco. Y sin embargo, pues es un autor que mantiene su, ¿cómo se dice? estatus. Su estatus. Y de hecho, que es por lo que me resultó muy curioso la introducción del libro, el editor, o sea, la introducción del libro Plegarias Atendidas, yo no sé si en tu edición, en la edición mía digital, por lo menos aparece esa introducción, Sí, no sé si sí, en la tiene tuya una también, introducción que el editor también. cuenta un poco el Nota camino del que hay. editor americano. Sí, no, la nota del editor americano cuenta un poquito cómo ha ido ese libro, ¿no? Y entonces es curiosísimo leer esa edición, porque claro, el tío dice, bueno, si soy capaz de que el libro electrónico se me abra, dice, fíjate, que ese libro que se publica póstumamente, o sea, más tarde de 1984, dice el 5 de enero de 1966, Truman Capote firmó un contrato con Random House para un libro que se titularía Plegarias Atendidas y recibió $250.000 de adelanto de derechos de autor. La fecha de entrega era 1 de enero del 68. Truman Capote afirmaba que sería un equivalente contemporáneo de En busca del tiempo perdido de Proust. Estamos hablando que Truman Capote recibió $250.000 de la época como adelantos de derecho de autor sobre una novela sobre una novela que él dijo que iba a publicar, que al final se publicó póstumamente e incompleta en 1986. Entonces, en la introducción, el editor va contando pues que de vez en cuando les daba un pedazo de un capítulo, les pedían otro adelanto. Entonces, es una novela en la que iban prácticamente financiando. Yo creo que con esa novela Truman Capote iba financiando su tren Pero de vida. mira, es interesante porque dice, dos semanas después de que firmara el contrato de Plegarias Atendidas, se publicó A Sangre Fría como libro, con o sea, que A Sangre Fría, a pesar de que Desayuno con Diamantes fue un gran éxito, A Sangre Fría es uno de los bestsellers, o sea, de los Sí, libros sí. más vendidos y tal. Entonces, a él le dieron este adelanto de $250.000 antes de publicar A Sangre Fría. Imagínate cuál hubiera sido el adelanto si hubiera sido un año después de A Sangre Mm, Fría. sí, O sí. sea, bueno, es que no sé si se puede dar un adelanto mayor de $250.000. O sea, yo Es que no sé, me conformo. en esa época es un dineral. Y Es ahora un dineral. Y también. ahora es un dineral, pero hace 50, 60 años ya es una barbaridad de dinero, una burrada. Entonces, durante veintitantos años estuve viendo a base de datos sobre una novela que no entregaba nunca. Y de hecho, él llegó, creo que también lo dice el editor en la introducción, ¿no? Llega a decirle, pues mira, va a contener capítulos que se van a llamar La Costa Vasca, no sé qué, pom, 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 una serie de cosas. Y luego, finalmente, en la novela que se publicó póstumamente y evidentemente sin su supervisión, em, de todo eso que había prometido se publicaron 3 cosas o 4 capítulos, me parece. Es que no es mucho más. Mm. Eh, se publicó en el 86 en Inglaterra y luego al final creo que solo tiene 3 capítulos. Son capítulos muy largos, pero nada más. Sí, ¿Vale? al final ni siquiera la terminó. Ujú. Ganó un montón de dinero con este libro que no. Luego, claro, luego si se ha vendido es porque es Truman Capote y porque
Ujú. Aparte, como no tiene tanta obra, ¿no? Como dices, cuando un autor tiene poca obra, pero es un muy buen autor como él, ¿no? Que a pesar de que él no estaba muy contento con su forma de escribir, o sea, en la época en la que intentó escribir Plegarias atendidas, se daba cuenta de que él podía haber escrito mejor todo lo que había escrito, que no había dado de sí todo lo que no había sido el mejor escritor que podía ser en la redacción de sus libros, que no tenía una redacción y es muy interesante. Esa parte, ahora yo no lo voy a encontrar porque no la he subrayado ni nada, pero esa parte en la que el propio Truman Capote habla de la inteligencia literaria, ¿no? De la inteligencia del escritor, me parece muy interesante porque Mm. esa sensación la tenía Truman Capote y la puede tener cualquier persona que Sí, escriba. O sea, decir, sí, es que no es esto lo que quiero hacer, es que yo quiero hacer algo mejor, ¿por qué no puedo alcanzar eso que quiero hacer, ¿no? claro. Y me Sí, parece muy, muy interesante, sí. sí. Y además, y eso está un poquito enlazado, eso que he contado antes de que fue amigo de Harper Lee. A Truman Capote le fastidió bastante que Harper Lee con Matar a un ruiseñor ganara el premio Pulitzer. Y de hecho, Sí. en algún momento dado, lo que pasa, que siempre se ha achacado a, bueno, a sus problemas con el alcohol y a sus problemas con las drogas, etcétera, etcétera, llegó a decir que no era verdad que Harper Lee hubiera escrito esa novela, que la había escrito él. Y tenía como un poco de celos con respecto a Harper Lee por el éxito que había tenido, que él, sin embargo, tuvo similar o más incluso, ¿no? Entonces, no sé, es curioso. Y entonces, ¿de qué va este libro? Pues este libro es una especie de autobiografía, Mm. que no es autobiografía realmente, sobre un tío que quiere ser escritor, que tampoco, lo que dices tú, que tampoco escribe de una manera, o sea, no tiene mucho éxito, que es bisexual, que acaba convirtiéndose en medio prostituto, que se empieza a mezclar con toda la jet set estadounidense europea de la época, y empieza a mezclar en el libro cosas reales con cosas inventadas. Y entonces resulta complicado de leer desde nuestra época porque nombra muchas personas que yo realmente, cuando son nombres inventados, no sé a quién hace referencia, salvo que tengas una edición muy bien comentada y te diga aquí hace referencia a tal persona que hizo tal. Y cuando nombra personajes reales, en muchos casos ya no los conoces porque no son de tu época, y en otros casos lo que ocurre es que no sabes si lo que está contando es cierto o es falso. Debe de ser cierto porque cuando se publicaron algunos adelantos de la novela, de esos capítulos, estando todavía vivo Truman Capote, gran parte de la jet set que le invitaba a sus fiestas dejó de hacerlo. Por algunas cosas que contaba ahí, que formaba parte de la privacidad de ese círculo, ¿no? Y empezó a contar ciertas cosas. Y de hecho, mira, hace recientemente que estaban hablando, no sé, en un reportaje, no sé, del País, del Mundo, no sé de qué periódico, estaban hablando de la homosexualidad de en las casas reales europeas. Entonces nombraban el caso de no sé qué príncipe griego o inglés, no sé quién, ahora mismo no recuerdo. Y las referencias a su vida homosexual lo que estaban haciendo era referencias a eso que publicó Truman Capote. O sea, simplemente el periodista lo que había cogido son los dos párrafos, porque además fue un copia-pega absoluto, porque luego los leí yo en el libro, que hacía referencia a lo que Truman Capote contaba en este libro. Pero es que Truman Capote en este libro mezcla ficción y realidad. Algunas personas son reales. Habla de un playboy muy famoso que debió ser un tío que homosexual, que se acostaba pues con la élite europea, estadounidense, económica y no sé qué, y otros personajes no son reales. Entonces, es Claro, un es libro, complicado. es muy complicado, ¿sabes? Y será verdad lo que cuenta de los personajes reales. Claro, es Porque que no lo supongo sabes que sí, tampoco. A pero ver, no lo sí, sabes. claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que es un libro complicado de leer porque necesitas estar todo. Es como, a ver, es que luego tiene párrafos muy brillantes e ideas muy brillantes, como la que has comentado tú acerca de sus límites como escritor, eh, que claro, es como si estás viendo el programa este de Telecinco de Sálvame, ¿vale? Todo cotilleos, 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 y de repente tienes media hora de filosofía, ¿sabes? Entonces,
La media hora esa de filosofía compensa todos estos cotillos, pero es que a mí los cotillos me aburren soberanamente. Entonces, todos estos comentarios que hace, pues que, porque el Ya. libro es muy de Menganito de tal, era un empresario que rondaba por todos los bares de homosexuales de Tánger buscando un culito joven que llevarse a la cama y luego les regalaba a todos plumas de oro con nácar y se les conocía a sus chicos como, o sea, entonces, claro, eran cosas de estas que dices, ya, pero es que esa parte a mí no me interesa. Y entonces es por lo que a mí me ha costado tanto avanzar con este libro, que de hecho no lo he acabado. Pues a mí sí que me está gustando supongo que a mí sí que me gustan los cotilleos, porque los cotilleos también hablan un poco de las personas, ¿no? Mm, Y un poco del ambiente que había en la época, que había en la época y que posiblemente en muchas cosas siga existiendo, ¿no? ya. En esas instancias, digamos, a las que no llegamos, y me gustan las descripciones Eh, que... Perdón. Perdón. Se te ha caído la jarra. Y de las descripciones que hace de algunas cosas. Yo he subrayado aquí algunas frases, no muchas, porque como ya te digo que no he avanzado mucho. Me preguntó si estaba tatuado y cuando le dije que no, sus ojos excesivamente inteligentes se vidriaron y se escurrieron hacia otra parte. Me gusta esa descripción, ese escurrirse, ¿no? Cuando no quieres, cuando te Mm, deja de interesar algo o algo así. Luego, hablando de Miss Langman, no tenía miedo de los truenos ni de ninguna otra cosa, excepto del amor no correspondido y del éxito comercial. Que eso me parece muy interesante también, el sí. miedo al éxito, porque tanto hablar del miedo al fracaso, dices, pero si estamos fracasando todos los días, lo verdadero. El otro día leí algo así, ¿no? Lo verdaderamente difícil es afrontar el éxito, porque Sí. el fracaso lo tenemos más que afrontado. Hay una anécdota, bueno, los Beatles, antes de que publicaran Mm, su primer disco, tenían otra batería que no era Ringo Starr, que era Pete Best, que era un tío así como muy guapete y que dentro de los conciertos era el que realmente llamaba la atención mucho más que los otros. Belleza física, además era un tío profesional y sabía tocar de verdad, no era un aficionado y tal. Y por la razón que sea, los otros tres Beatles decidieron echarlo del grupo antes de grabar su primer disco. Entonces, parecía como el fracasado de los Beatles, ¿no? Y entonces él, en una entrevista muchos años después, dice, vamos a ver, dice, yo no he dejado de publicar discos, dice, evidentemente no al nivel de los Beatles, de trabajar, de ir de gira, de no sé qué. Dice, y es que soy mucho más feliz. O sea, dice, yo no hubiera sabido afrontar el éxito de los Beatles. Dice, soy mucho más feliz no teniendo éxito. ¿Vale? Bueno, por lo Entonces, menos ha sido feliz, no sabe si ha sido mucho más feliz porque no ha podido claro. vivir la otra No, vida pero él para decía comprobarlo, pero que no se veía capaz de asumir lo que había pasado con los Beatles. O sea, claro. el endiosamiento, que no era Claro, capaz por de eso es asumir que de eso. repente eso te tiene que cambiar mucho más que el seguir aceptando fracasos. Nos Eh, quedan 30 segundos para decir que, bueno, el libro está muy bien escrito. Tiene mucho salseo. sí, a mí me parece, bueno, yo claro, no me he leído mucho, pero me está gustando. Mm. Los seguiré en ello. Ya nos lo cuentas, me cuentas el final, que es lo que me he Vale, llevado, ¿vale? no hay final porque se murió antes. Bueno, pues tenemos aquí a Elena Casero Viana, escritora y técnico de empresas turísticas, técnica, ¿no? De empresas turísticas y ha trabajado hasta su jubilación en la multinacional Ford España. Sí. Ha publicado las novelas Tango sin memoria, de Talentura, Demasiado tarde, Mira Editores, Tribulaciones de un sicario, de Talentura, Donde nunca pasa nada, Talentura, el libro de relatos Discordancias, de Talentura, y el libro de microrelatos Luna de Perigeo, de Encuadres. Ha colaborado en distintos libros colectivos de relatos publicados por Editores Policarbonados, Mira Editores y Generación Bibliocafé, y sus microrelatos han sido publicados en Grandes Microrelatos 2011, de Antología a la Logia del Microrelato, Despojos del REC, La Microbiblioteca, que ha ganado y ha sido finalista en el concurso de la Microbiblioteca, y Lecturas de España, una antología vivant de estos relatos traducidos del francés. Aquí tenemos a Las óperas perdidas de Francesca Escoto, que es su última novela, que le va a hacer un libro de reclamaciones. Va a entrevistar hoy a Elena Casero y cuenta lo que ha pasado, Fernando, con... Pues que sospechamos que Elena ha asesinado al guionista de nuestro podcast porque no, Tiene fama, Elena, de asesinar con facilidad. porque no Sí. tenemos guión ni nada. Se nos ha perdido, no nos ha Sí, llegado el guión.
Es un programa un poco casero hoy Pues sí. y alguien ha matado al guionista y no vamos a señalar a nadie. Eso es lo que hacía Y, Gila en los chistes, sí. Sí. y nada, voy a ir con la primera pregunta. ¿Qué hace por aquí? ¿Está de viaje de negocios? Yo estoy de viaje ya de descanso perpetuo. Bueno, por Dios, eso suena ya como si me hubiera muerto. Esta vez te has matado a ti misma. Sí, tampoco es para tanto. Pues nada, pues eso, de asueto continuo, pero vamos que muy bien. Es lo que tiene la edad, aparte de traer arrugas y otras cosas menos visibles, pues en fin, te deja un poquitín de descanso cuando ya llevas unos cuantos años trabajando. Pues eso, y de cultivar huerta y mirar por la ventana y ver el monte, que todavía sigue vivo y que siga así muchos años. O sea que muy bien. Muy bien. ¿Le importaría contarnos qué sucedió? ¿Dónde? Pues el guionista es lo que puso. Eso nos ha dejado. Pues como es habitual, a mí me encanta esto de matar. No sé por qué debo tener alguna tendencia, no sé si sería psicoanalizable, pero prefiero no intentarlo. Y lo que hice, pues nada, fue pues, inventarme un personaje basado en otro personaje que sí que fue real y convertir una ficción casi en realidad. Vamos, sacar a las mujeres compositoras a la luz, que falta les hace. No solamente a las escritoras, sino también a las compositoras. Y en este caso, pues como me gusta tanto la música y sobre todo de la época aquella, y barroca y todo esto, pues con un personaje que sí que existía, que es Francesca Caccini, pues me inventé a Francesca Scotto y a partir de ahí aproveché para matar a alguien. Y maté a un director de orquesta. Supongo que mi sobrino no me lo tendrá en cuenta, que es director. Muy bien. ¿Lees lo mismo que yo? Sí. Muchas veces sí. No sé qué pasa, que tenemos también la misma, no lo sé, pues eso, la misma creencia. Nos gusta lo mismo, más o menos. Pero sí, solemos coincidir muchas veces. Sí, ¿verdad? Leemos también a la misma gente en Facebook También. que recomiendan libros. No, Sí. es curioso porque yo no soy muy de redes sociales, no las suelo usar mucho y cada día menos. Y alguna vez que he entrado en Instagram y he visto que, pues, que ponías lo que leías o la portada de un libro que ibas a leer o que habías leído o que estabas leyendo, y alguna vez hemos coincidido casi en el tiempo, de leer el mismo libro. Y yo sí que no entro en redes sociales, con lo cual no va por ahí la coincidencia. Sí, pero no sé, supongo que por la afinidad de los gustos o que ya dentro de todo nos conocemos hace muchos años. Ujú. Entonces, creo que nos conocemos nuestras aficiones. Entonces, sí, es normal que coincidamos. Y porque nos gusta mucho leer, evidentemente. Claro. Sí. Porque con un libro entre las manos estamos muy felices, entre otras cosas. Sí. Claro. ¿Qué va a hacer con este manuscrito? ¿Con cuál? ¿Con el de las óperas? Con el Pues que tengas ahora ya... con el que tengas entre las manos ahora mismo. Con el que tengo entre las manos ahora mismo, ya está en una editorial y lo publicarán en octubre. Y aquí matar, bueno, no, Sí. suena feo que lo diga, pero aquí a quien he matado es a mi madre. Entonces, no la he matado. Vamos, es un proceso natural y lógico de la edad. Entonces saldrá en octubre, es una novela también donde el papel de las mujeres es importante, sobre todo de un trabajo que no se tiene mucho en cuenta, es el de cuidadora, cuando te conviertes en la madre de tu propia madre. Ujú. Y empiezas a recuperar a través de su desmemoria la memoria general, la memoria de tu familia, incluso tu propia memoria. Y de eso va el siguiente manuscrito y espero pues eso, que en octubre salga y bueno, pues que vaya bien, porque ya tengo susto.
Tiene buena pinta. Ya veremos, a ver. ¿Tanto trabajo para qué? ¿Tanto trabajo para qué? Pues sobre todo para disfrutar. Y yo sé que ya no me van a dar el premio Nobel a estas alturas, ya casi que me lo han confirmado. Entonces, esto es un trabajo de disfrute, de pasarlo bien, de que la cabeza esté siempre en funcionamiento y a ver, un poco explorar aquellas cosas o aquellos temas que te preocupan, que te gustan, y casi muchas veces aclararte contigo misma. A mí la escritura muchas veces me ha servido de terapia, porque lo que no te atreves a contar en voz alta, lo puedes escribir, lo puedes convertir en ficción y queda incluido en una nebulosa que muchas veces te preguntan, ¿qué hay de ti? Y yo, pues, ¿qué hay de ti? Pues todos dejamos algo de nosotros mismos en lo que escribimos. Entonces, para eso me sirve la escritura. Y, en cierto momento, pues está para ser feliz. Esa supongo que sería una solución rápida. ¿Cómo puede desaparecer una persona sin más? ¿Cómo puede qué? Desaparecer una persona. Uf, ¿cómo puede desaparecer? Pues a veces me lo he preguntado porque yo creo que no es que desaparecemos, es que creo que nos olvidan. Mm. No es una cuestión de que, hombre, tú puedes desaparecer. Yo, en cierto modo, me he venido aquí a la aldea y he desaparecido de una parte de lo que fue mi vida. Entonces hay gente que no me ve, probablemente me olviden, igual que yo también reconozco que he olvidado a gente, olvidado, sí, a lo mejor he perdido un poco el rostro, de gente que antes veía todos los días y ahora han desaparecido de mi vida y un poco de mi memoria. O sea que más bien yo creo que es una cuestión de olvido mm, nuestro hacia los demás. A nosotros nos pasa mucho lo de olvidar. Sí. Somos muy de Nosotros olvidos. somos de hacer desaparecer personas. ¿Qué clase de venganza es la que mata? Yo creo que el odio, como estamos tan rodeados de odio por todas partes, y no sé si es una venganza general, no lo sé, pero esa es a lo mejor a la que más le temo, porque tú matas y punto, ya está, han dejado muerto. Pero el odio va generando mucha venganza entre todos. No sé si me explico, es más sentimiento que físico. Y ese no me gusta, esa venganza del odio no me gusta, no la entiendo, no entiendo el rencor, creo que es una pérdida de tiempo, de energía. El mundo no funciona así con esa venganza. Ahora, no, a mí no me gusta, no es la venganza que prefiero. Aquí saqué, en esa novela está la venganza, es el odio, el rencor. Y ya ves lo que produce una sensación desagradable en todas las personas que se ven afectadas. Y creo que no me gusta. No. Ni el odio ni la venganza. Entonces, ¿qué ha pasado con tus malos instintos? Los malos instintos los, los dejo en escrito. Pero yo en realidad no tengo malos instintos, creo que no. Creo que no los tengo. Pero sí que lo reflejo de alguna manera en las novelas. Al fin y al cabo somos seres humanos y todos los seres humanos tenemos nuestra parte buena, ese demonio que te va diciendo lo que podrías hacer y luego igual no haces. Pero los malos instintos están ahí y sí, los saco en la novela. Y lo que me gusta es reflejar los malos instintos ajenos, pues por ejemplo, en la sociedad. Aquí en el pueblo también hay malos instintos, muy malos instintos. Entonces, me gusta escribirlo, me gusta fijarme en lo que hacen, cómo hablan, cómo se mueven y cómo expresan esos malos instintos. Entonces yo lo transcribo, pero procuro no juntarme con la gente que tiene esos malos instintos. No vaya a ser que se me pegue y sea yo peor que ellas.
No sé si Te me hace explico. falta una camiseta de estas de ten cuidado con lo que digas, que soy escritora, ¿no? Yo lo Todo lo aviso, que, ¿eh? todo lo que Yo, digas podrá ser utilizado. yo lo aviso. Están avisadas, porque en Ujú. general bueno, claro, me codeo más con las señoras que con los señores. Entonces siempre les digo lo mismo, vais a salir por Y, escrito. y ellas encantadas. Sí, la verdad que sí. La verdad es que se ve, no sé, les gusta, Claro. pero bueno, ¿Cuál es la verdad? la verdad, pues no lo sé. La verdad no lo sé. Supongo que cada momento tiene su propia verdad, el día a día, sinceramente no lo sé, cada uno tiene la suya. Luego la cuestión es que esas verdades pues confluyan en algo bueno, pero la verdad, ya quisiera yo saber lo que es. Mm. Y además la verdad es muy maleable y la gente utiliza la palabra verdad lo mismo que la palabra libertad para sus propios instintos, o sea, para su propio beneficio. Por lo tanto, no creo que exista una verdad. Bueno, en la Biblia te lo dirán, pero como tampoco creo en ella, pues no, no. Son palabras lo mismo, la libertad, la verdad, el amor. Son palabras que creo que poco a poco los vaciamos de contenido. Así es que no lo sé, yo no sé si tengo verdad o no. Mm. La verdad es mentira, que dice Ana. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo una obra de arte puede causar tanto dolor? Cuando se utiliza con fines, con fines inhumanos, sí. Eso lo hemos visto. Cuando no pretendes hacer ningún bien con esa obra de arte, cuando no creo que en esa obra de arte no se transmite algún sentimiento que pueda causar bondad o que pueda causar alegría, cuando se Ujú. utiliza de manera malévola, entonces sí. Y tenemos no solo, por ejemplo, en el libro, encontrar una partitura que podría haber sido, aunque sea ficción, mmm, algo positivo se convierte en algo destructivo. Y yo creo que pasa con todo. En cualquier situación artística puede pasar. En cuanto entran eso, el odio, el rencor, en cuanto lo utilizamos para fastidiar, no sé. ¿Cómo sabes que no nos están engañando? No lo sé. Porque a lo mejor estoy yo también engañando. ¿Quién te dice que yo no estoy engañando todos los días? Entonces, ¿cómo voy a saber si a mí me están engañando o no? Ahí está el punto de confianza en lo que crees que es verdad. Pero yo puedo estar engañando exactamente de la misma manera. Ujú. Aquí no creo que nadie se libre. Aquí no sabemos si estás en la aldea para enterrar a los cadáveres, ¿no? Debajo de las lechugas. Es la Ángela Lansbury valenciana, pero al contrario. Me gusta mucho el mundo este. Es que es lo mismo, vamos a ver, todos somos iguales en una ciudad, en un pueblo o donde sea. Lo que ocurre es que como aquí somos, en cualquier pueblo, somos muy pocos, todo se ve, todo se ve más. Todo el mundo se conoce. La mitad de la población es familia de la otra mitad de la población. Y los que estamos fuera, que ya no tenemos arraigo en ningún sitio, bueno, aquí no tengo ya, pero ya no tengo familia, entonces yo lo veo todo desde fuera. Y ahí es donde desde lejos ves cómo somos. Pero no hay tanta, la verdad es que no hay diferencia entre la gente de un sitio y de otro. Bueno, aquí como somos pocos, más cotillas, sí, eso sí, Sí. sí, mucho, muy cotillas, uf, mucho. Bueno, Pero ¿has decidido leer por fin algo que no sea música? sí, ahora la tengo un poco abandonada. De hecho, estoy mirando hacia allá y el oboe me está mirando con mala cara.
porque llevo unos meses que lo tengo ahí con una fundita de plástico, de esas que se utilizan en los supermercados para tapar el paraguas cuando entras. Bueno, pues era lo que más se le acoplaba por longitud y se lo coloqué. Y sé que me mira mal. Yo sé que en el fondo me tiene rencor. Entonces ya decidí, bueno, pues leeré otro poquito y volveré a retomarlo. Y mientras tanto, pues hay que leer pues, literatura, que también viene muy bien para el espíritu, igual que la música. Lo que pasa es que la música la escucho mientras leo. Ten cuidado que al retomar el oboe no decida ahogarte. Pues en cuanto se escape la caña, se me clava aquí. La historia del oboe asesino. Sí. ¿Crees que eres sincera? Soy cuidadosa. Y puedo ser, soy sincera, me parece a mí que se me ve en los gestos. Soy a lo mejor espontánea en la fisonomía, tal como actúo se me ve. Lo que ocurre es que creo que eso de decir yo es que soy muy sincera y lo digo todo como lo pienso, me parece que no es siempre ni apropiado ni afortunado. Y lo he comprobado más con la edad. Y eso que con la edad siempre se nos dice que tenemos la lengua más suelta. Sí, vale, la tengo un poco bífida, me dicen en mi casa. Pero intento no herir. O sea, puedes decir las cosas, pero no hace falta que hieras. La sinceridad no es necesaria que sea hiriente. Creo que por eso intento acordarme de algo que siempre me aconsejaba mi madre, que era ponerse en el lugar ajeno. Ella lo repetía constantemente. Antes de decir algo, antes de hacer algo, ponte en el lugar ajeno. Intenta comprender lo que puede pensar o sentir la otra persona. A veces es muy complicado. Pero entonces por eso lo de la sinceridad también hay que tener cuidado. No hace falta herir. Por lo menos yo no lo considero necesario y me encuentro mejor sin. Con matar en las novelas, basta. Ya te desquitas con eso. Sí, ya con eso me quedo tranquila. Y ya para finalizar, con mucha pena, pero este cuestionario se está acabando. La última pregunta es una pregunta a futuro y aunque en parte has contestado antes, la pregunta es, ¿hay alguna página más? Sí, bueno, ya he contestado esa que la novela esta que se llama Las dos Adelaidas, que saldrá en octubre y había empezado ya una novela un poco entre negra y gris marengo, pero rural. Ahora ya me voy a dedicar a la ruralidad, porque ya es mi hábitat. Y bueno, está en ello. Lo que pasa es que como tampoco tengo ninguna prisa ni en publicar ni en darme a conocer más de lo que ya más famoseo, ya no lo necesito. Entonces, pues voy lentamente, como además escribo a mano y con lápiz, y luego ya lo transcribo al ordenador, pues voy lentamente divirtiéndome. Unas veces veo que no me sale nada, otras veces yo misma me río con lo mal que lo he escrito y así seguimos. Y luego, pues entre tanto, pues plantando lechugas y brócolis. encima de los cadáveres. A ver, Una pregunta, como no hay guionista, esta es mía. ¿Escribes en valenciano? A veces también, sí. Lo que ocurre es que impera mucho la lengua materna. Entonces, nosotros somos de la parte castellano hablante de la provincia de Valencia. Entonces, yo me he criado, me he educado en castellano. Lo que ocurre es que como considero que el valenciano forma parte de mi vida, de mi naturaleza también, pues cuando estaba prohibido aprenderlo, pues yo me fui a aprenderlo. Entonces sí, lo leo, lo escribo, lo hablo. Sí que es cierto que cuando me pongo a escribir me cuesta un poco más, a lo mejor mentalmente a veces traduzco. Me siento más cómoda escribiendo una novela en castellano
Y sí que escribo muchas cosas en valenciano, sí, me gusta mucho. Creo que ser bilingüe creo que es una ventaja, porque a partir de ahí, pues bueno, puedes ir aprendiendo otras lenguas, al menos parecidas. Evidentemente el ruso no se parece en nada a nuestros dos idiomas, pero bueno, además tampoco está bien visto ahora. El, el italiano o el francés, incluso el portugués, pues bueno, son más o menos afines. O sea que sí, es una lengua que me gusta mucho. En casa también se habla. A los anglosajones siempre les sorprende que dicen que es sorprendente que un portugués, un español, bueno, incluso un valenciano y un italiano, cada uno hablando en su idioma, pueden llegar a entenderse, cosa que no pasa con otros idiomas. Pues sí, eso yo sí que lo comprobé. Es muy parecido, no luego ya, a ver, la gramática y la escritura, el italiano creo que es incluso más difícil de escribir que el valenciano, pero nos entendemos mucho, hay muchas palabras que son iguales o parecidas. La famosa paella, que es sartén en italiano, y nosotros es lo mismo, paella, que es una sartén de dos asas. O sea, ahí está, bueno, en fin, por una que se me acaba de ocurrir. Y No, pues así sí, mucho. no dejan de ser dos orillas del mismo mar, Claro. en el que habría mucho comercio y al final, pues bueno, eh, es como los que hacen ciclismo, que el pelotón, eso lo dicen mucho en la Vuelta Ciclista a España, ¿no? Que el pelotón tiene su propio idioma, porque claro, hay franceses, Sí. italianos, españoles, entonces todos hablan una mezcla de idiomas. Pues cualquier Sí, sitio que comercia con otros sitios acaba hablando también es que es en una normal, especie. claro. Así es que sí, además las lenguas son muy bonitas, Mm, que caramba. Pero mm. si a mí, si pudiera, pues hablaría muchas. Me da envidia a la gente que domina 5 y 6 idiomas. Dices, pues sí, está muy bien, pero bueno, ya no se llega a todo, ya no me quedan tantos años. Ya tengo No. más pasado que futuro. Nunca se sabe qué nos depara el futuro. Ni a No lo cuánta sé. gente, ni a cuánta gente vas a matar. Eso. Bueno, de aquí en el pueblo ya he matado. En la siguiente novela ya me he cargado a 2. Ya tengo 2. Y, y bueno, voy avisando. Oye, Tu que no, fama te que precede. aquí había una señora que ya saldrá en la novela que siempre ha dicho que ella mató 3 maridos Ay, aquí en el pueblo. Yo intento contrastarlo. Me dicen que no, que lo que pasa es que ella es muy fantasiosa. Digo, bueno, será todo lo fantasiosa que quieras, pero decir que has matado a 3 maridos, como la de la canción, ¿no? Yo tuve 3 maridos y a los 3 envenené, pues Ujú. más o menos. Dice que a uno lo envenenó. qué fuerte. Yo tengo un cuento que una mata a su marido 3 veces porque no se le moría bien. Esta otra mata a 3 maridos. Hasta se lo murieron muy bien. Sí. A ver si las presentamos. Sí. Pobreta, esta ya está un poco para allá. ¿No? Igual por eso. Bueno, Ay, Qué pues bien. ya está, ¿no? Se nos han acabado las preguntas, no tenemos guionista que nos dé más preguntas. desde luego, mira que matarlo. Es que, Es que Elena. oye, me lo he pasado muy bien, muchas gracias. Muchas Me ha Muy gracias hecho a bien. ti. mucha ¿Te ilusión. han sorprendido las preguntas? Sí, era lo que yo quería. Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, Tenemos autores que quieren saber no, quieren ¿Eh? saber qué se van a preguntar a sí mismos y hay otros como Elena no, que deciden improvisar. Y como a no mí, tenemos guionista, era la mejor elección para hoy. claro, claro, es que lo que pasa cuando matas a alguien, lo dejas mudo, entonces es Ah, normal. No, pero en serio, Efectivamente. muchas gracias, de verdad, me ha hecho ilusión porque además como sí que he visto otras cuantas entrevistas, unas cuantas, pues más o menos ya sabía que la sorpresa iba a ser sorpresa. Y de paso Muy os veo. bien. Oye, pues me parece súper interesante la próxima novela que vas a sacar. Este todavía no me lo he leído porque se lo regalé a una amiga que es música y me pareció muy interesante que leyera tu libro y me lo ha prestado para hacerte la entrevista y de paso ya aprovecharé para leerte. Vale. Ahí he matado al director, pero no he querido tocar al oboísta, que es el personaje principal, porque por favor.
Claro, a los oboístas no hay que tocar. Ah, no, En todo no, no. caso, el oboe que sea el que se haga cargo. Que se haga cargo, sí. No. Además, mis hijas siempre me dicen, como ellas también son una toca piano, saxo y la otra toca trompeta y percusión, siempre me dicen que además que los oboístas que son unos pijos y unos, bueno, que dicen de todo, dicen siempre. Entonces yo digo, este lo voy a salvar. Muy bien, un estudio sociológico de Sí, en función del instrumento se podría hacer. sí, no, no, lo hay, ¿eh? Lo hay. Y va por países. En España, por ejemplo, los trompetistas son muy gamberros. En Alemania son muy serios. Y en España se supone que los flautistas y oboístas son muy serios y al revés. No sé si es cierto o no, pero es lo que dicen. Aquí generalmente todos los que tocan viento metal son bastante gamberros. Sí. Ujú. Qué curioso. Sí, muy curioso. Muy habladores, pero bueno, eso como todo. Forma parte de, no sé, del entorno de aquí, de las bandas y meterse unos con otros. Ujú, Pero, en fin. ujú. Pues oye, mm, ha sido un placer, lo dicho. Igualmente. Y nada, cuando salga la otra, pues ya veremos a ver. Seguiremos. Vale, sí, sí. Bueno, vas a tener un montón de éxito que nosotros elevamos Es a la cierto. fama. Tenemos premios Nobel, así que no descartes nada. Lo has descartado muy rápido el premio Nobel. Ya lo No, has descartado rápido después de salir en Cierre Libro al salir, no sabes a dónde te puede llevar la fama. Pues nunca se sabe, pero sí, bueno, sí. lo intentaré. Voy a empezar a hablar sueco ya. Eso Muy Sara, bien. Sara Mesa era una desconocida antes de que le hiciéramos el libro de reclamaciones y de ¿Ves? repente, Sí. ¿Ves? Ahora estamos leyendo en el club de lectura de la biblioteca de Requena, estamos leyendo Un amor. Ah, ese es ujú, fantástico. Entonces, la semana que viene ya a ver lo que opinan las lectoras. Mm. Porque evidentemente son lectoras. Sí, yo lo he visto en las fotos que sois todas lectoras. Está muy Lectoras. bien ese libro. Yo estuve en un club de lectura, no en el mío, sino en otro de aquí, que vino Sara Mesa, trajo la del club de lectura, trajo a Sara Mesa y la verdad es que fue muy interesante. Que si no, pues yo no puedo traer a nadie, porque como Presupuesto. no tengo presupuesto, pues Mm. entonces, si no, la verdad es que tampoco me hacen mucho caso en Requena. Desde aquí reivindico la situación de mi pobre biblioteca, que no tenemos nada, nos tienen más ignorados y más olvidados, entonces, claro, traer a alguien lo tengo que traer engañado y decirle Ofrecer que una paella y sí, que duerma en mi casa y claro, invitarlo a una pero tarde bueno, de horchata y fartons y cosas así. eso tampoco es una mala idea, Elena. Ya, bueno, pues lo ahora sí que sí intento. nos tenemos que despedir, que Sí, se Ahora ya nos va a nos va a, echar me está diciendo, nos va a echar, sí, nos va a nos va a echar echar. el Zoom este. Bueno, pues nada, Bueno, pues ya Muchísimas gracias. te gracias a contamos vosotros por todo. acordaros de ti. Besitos, Hasta Adiós, luego. un Elena. beso, Dios, Chao. Dios. adiós. Bueno, Ana, ya que no tenemos guionista, cuéntame un libro raro que hayas leído, una reseña borgiana así extraña sobre la marcha de memoria. Sí, bueno, tú sabes que yo soy mediadora familiar, ¿verdad? Sí. Que bueno, ejerzo bastante poco, pero alguna vez he hecho alguna mediación. Bueno, pues te voy a hablar de un libro, bueno, es un libro de autoayuda y también como de resolución de conflictos, pero como, o sea, como para que tengas maneras de resolver tus propios conflictos. No es exactamente de mediación ni nada así, pero es verdad que oí hablar de él o sea, que nos lo marcaron como algo de bibliografía y que se me quedó así como grabado y me pareció muy curioso, a pesar de que no es un libro de resolución de conflictos en sí, sino más bien esto de autoayuda. Se llama Escaques cotidianos de Ignacio Gómez. Ignacio Gómez era un abogado toledano aficionado al ajedrez, por eso lo de escaques, que descubrió que podía aplicar las tácticas y estrategias del juego a su trabajo y de ahí a la vida. Este hombre, Ignacio Gómez, nació en 1932 y murió en 2018 y fue un abogado civilista, o sea, contratos, obligaciones y, bueno, matrimonial. No sé si sabes un poco tú la Sí. diferencia entre unos... Vale,
Y también participaba en torneos de ajedrez, llegó a ser un jugador semiprofesional y se quejó de que su trabajo le impedía dedicarse más al ajedrez, pero como era muy buen abogado no quería dejar a sus clientes abandonados a su suerte porque los torneos de ajedrez pues muchas veces implicaban viajar. Así que como el ajedrez en el fondo era una obsesión personal, no sé si tú has visto Gambito de Dama Sí, y esto es la- lo de la chica viendo así las partidas de ajedrez en el techo, ¿no? sí. Y luego también, por ejemplo, la novela de ajedrez Ujú. en Stephen el Zweig. que sí, Zweig, Zweig. que el doctor B consigue mantener la cordura imaginando partidas de ajedrez, ¿no? Ujú, Pues este abogado empezó a imaginar sus casos como si fueran partidas de ajedrez ujú, y aplicando las estrategias y movimientos del ajedrez, pues descubrió no solo que tenía mejores resultados, sino que prácticamente ganaba siempre o conseguía acuerdos más ventajosos para las partes. ujú. Y como explica en el libro Escaques cotidianos, pues para él lo más importante es ver dónde colocas el problema, ¿no? El problema o el conflicto, lo que sea, pues no se trata como de que el problema sea la torre que tienes que, perdón, el rey al que tienes que hacer jaque, ¿no? Sino más bien si el problema es el alfil, es la torre, el caballo, un peón o la partida completa o llegar al jaque mate. Y esa elección es la parte que a él le parecía más interesante del trabajo, ¿no? Como colocar el problema dentro del tablero. Una vez tenía toda la información del caso, jugaba su partida de ajedrez y decidía en qué lugar colocaba el conflicto y así diferenciaba también un conflicto pequeño de uno mayor. A veces las veces más complicadas tenía que utilizar todo el tablero con sus piezas, pero según contaba en el libro, eso solo ocurrió en una división hereditaria, Mm. que ya sabes tú lo que es eso, Oh. y en un caso de un plan de ordenación territorial y las consecuentes reclamaciones vecinales. O sea, en casos muy, muy complejos sí que tuvo que como que jugar la partida completa, pero en general se trataba más bien de qué ficha o qué táctica era la que tenía que usar para resolver el problema. Entonces, bueno, pues al empezar a tratar los casos como si fueran jugadas o partidas de ajedrez, incorporó esta forma de resolución también en su vida cotidiana. Y al final la obsesión del ajedrez lo tiñó todo, quizá como una Claro. especie de locura, ¿no? O de trastorno obsesivo compulsivo o algo así. Y cualquier complicación de la vida también la resolvía así y descubrió que era un gran método también de resolución de conflictos, como decía al principio. Solo hubo una cosa con la que no pudo resolver así, que fue un cáncer de pulmón del que enfermó, porque empezó a fumar precisamente en las partidas de ajedrez al principio, ¿no? Cuando se dedicaba más a jugar al ajedrez, y no lo pudo dejar hasta años después en que hizo un enroque y dio jaque mate al tabaquismo en su vida. Pero no al cáncer, ¿no? Y bueno, él dice que convivió, que más que luchar jugó con la enfermedad varios años y finalmente, bueno, pues este hombre falleció con 86 años, por lo que se ve que jugaron una partida larga y Sí. entretenida, ¿no? No sé cuánto tiempo tuvo cáncer, pero bueno. El caso es que una vez que ya se jubiló como abogado, se puso a escribir el libro del que estamos hablando y en el que explica a personas legas en ajedrez, o sea, a personas que no sabemos ajedrez y que no sabemos tácticas y estrategias. A mí no sé si te pasa, pero a mí me estalla la cabeza si tengo que pensar en 3 jugadas más allá de la que estoy haciendo, ¿no? No sé si a ti te Sí, gusta, sí. luego... No, Vale. me pasa exactamente lo mismo, sí. Vale, pues explica a personas legas en ajedrez cómo pensar como un ajedrecista. Y bueno, el libro está dividido en secciones y capítulos en los que habla de táctica y estrategia, de movimientos de fichas, de jugadas maestras, abrir el tablero, el juego lento, el rápido, la fuerza del jugador, la pérdida de fichas, etcétera. Y a través de todas estas secciones y capítulos da ejemplos de cómo enfrentar los diferentes problemas. En Ujú. las listas de problemas es muy extensa, van desde la crianza de hijos, problemas laborales, matrimoniales, mentiras, engaños, búsqueda de cosas tangibles o no, duelos. Bueno, como abogado supo muy bien lo que era enfrentarse a todo tipo de causas. Y como te digo, es un libro de autoayuda, no de Mm. ajedrez, tampoco es un libro jurídico y tampoco sé si tuvo mucho éxito ni si se puede encontrar y no sé, quizá hay que leerlo y aplicar alguna táctica de ajedrez para encontrar el libro. Claro, también. Y luego
luego cuando resolvía los problemas decía mi Jaque mate. peón 7 a reina 3, No ¿sabes? lo sé, no lo sé, pero me parece bastante curioso, sobre todo, o sea, me encantaría, es un libro que me encantaría echar un vistazo, porque luego tampoco sé si es entretenido, cómo está escrito ni nada, ¿no? No lo he leído, pero me encantaría echar un vistazo precisamente por eso, por esa porque es como si yo siento como que me falta esa inteligencia de que determinadas cosas que si yo tengo que pensar como anticipadamente, a mí me estalla la cabeza, ¿no? Y como el emoji este que tiene un... Mm, Pues ya me pasa eso. Entonces, no sé, me encantaría como poder pensar como un ajedrecista sin que me pasara esto, ¿no? A lo mm. mejor tendríamos que aprender a jugar al ajedrez, no lo sé. Sí, para empezar tendríamos que empezar o sea, aprender a jugar. Y luego, además, es que a mí me pasa lo mismo que a ti, ¿eh? Tío, pensar movimientos mucho más allá me cuesta mucho. A mí me fascina la mente de los ajedrecistas, ¿no? Que van pensando, pues eso, en esos movimientos. Es súper curioso. Mm. Es muy curioso. Con con los sudokus también me pasa un poco, que si son así facilitos y tal, bien, pero como se dificulten y tengas que pensar, y si pongo este número aquí, entonces tal, y entonces este, y ya, puff, me vuelvo O sea, ya, nos falta se me profundidad apaga de la bombilla. pensamiento. Nos Sí, falta sí, sí, profundidad de no sé muy pensamiento. bien eso, la gente que estudie, que sepa sobre las diferentes inteligencias, sabrá qué es lo que nos falta y si se puede desarrollar, ¿sabes? Que... Mm. Yo tengo amigos que juegan y son profesores de ajedrez, ya les preguntaré. Muy bien, Y les pregúntale si preguntaré, me les cuentas. preguntaré que si cuando discuten con la novia o la mujer o el novio o el marido Si aplican tácticas de ajedrez. aplican el ajedrez, ¿sabes? Sí, y preguntarle si conocen O, a este libro de Ignacio Gómez. vale, o tú aprendes a jugar al ajedrez, yo aprendo a jugar al Go, al ajedrez chino, y nos enfrentamos en un problema, a ver, yo con las tácticas del Go y tú con las del ajedrez, a ver quién gana. Primero tendremos que crearnos un problema, ¿no? Ah, tenemos que crearnos un problema. De momento tenemos el problema de no tener guionista, pero vamos, por lo demás no tenemos ningún problema. Bueno, Fernando, pues nos ha salido más o menos ahí un Ah, programa un poco casero, un programa casero, ¿no? casero, sí, sí, un programa casero. Episodio 52. Estaba pensando A lo que mejor es no. eso, ¿eh? Es eso. Que no hay. A ver, podcast caseros como el nuestro, es decir, no profesionales con la cadena SER o la COPE o Onda Cero detrás. O sea, podcast caseros como este, que lleven tanto tiempo, no hay tantos, ¿eh? ¿No te No, creas no tú? debe haber tantos, ¿no? No, Así no, de estos no. caseros. Claro, yo a veces que escucho podcast, ¿no? Cuando salgo a caminar me encanta ponerme algún podcast y así estoy y además busco podcast así de una hora para caminar todo ese rato y si se termina mi supuesta caminata antes, pues sigo caminando hasta que termina Mm, el podcast, ¿no? Y, y a veces encuentro uno muy guay y veo que tiene como 30 o 40 capítulos delante y como, ah, qué guay, mm. ¿no? Porque lo peor que puede pasar es que me enganche, me ha pasado de engancharme a alguno y de ventilarme los episodios en un par de semanas y ya como, vaya, ¿y ahora qué hago? Sí, sí. Así En fin. que me encantaría dar con nuestro podcast, pero ya es que lo Pues ahí conozco. se queda. Como tenemos desmemoria, pues cuando seamos viejitos, como estará colgado en internet, diremos, 200 episodios de un podcast de literatura. Vamos a ver si lo Sí. escuchamos. Bueno, pues Que, voy a pasar a agradecer que eso esto es. me acuerdo porque ya después de 52 programas me acuerdo. Mm, Quería dar las gracias a Ana Nuria Corral por nuestro logo, a Charles Matuszewski por nuestra música y jingles, a Jara y Alejandra, Jara por las cortinillas y ujú. Alejandra por las reseñas. No había reseña pirata ya. No, no, Mm. que está de exámenes. Tocaba. Ah, No, vale, vale. está de Bueno, exámenes. dile que va con retraso, que espero que no esté embarazada de ningún libro. De ningún libro. Y a Elvira Barrio por la traducción sincronizada. Y muchas gracias, Fernando, por estar aquí 52 meses después. Bueno, pues muchas gracias a ti. Ha sido un placer enorme hablar de libros y de. Ay, perdón. Ay, perdón, sí, sí, por Dios. Y Se muchas me ha olvidado. gracias a Elena Casero por matar a nuestro guionista Sí. y por prestarse a nuestra reseña, a nuestro libro de Ah. reclamaciones.
Que eso, que te decía que muchas gracias a ti también por aguantarme, muchas gracias a todos los que nos ven, porque, bueno, pues porque nos ven y nos hacen comentarios y nos dicen, pues esto me ha gustado, esto no me ha gustado, no me gusta que mires el móvil sobre la marcha, esas cosas, ¿no? Y no sé, se me olvida algo. Y no... No Ah, vamos el a libro, cerrar sí, el calla. libro sin haberlo Eso, leído. Bueno, pues Bueno, yo lo estaba leyendo aquí en mira el qué libro viejito electrónico. está, Ah, ¿eh? sí, sí, sí. Este igual es de antes del 86. Este igual es alguna edición publicada previamente. Te voy a decir, lo compré en Sevilla en una editorial de segunda mano. Pues mira, pone Alan V. Schwartz, editorial Anagrama 1987. Es una primera edición. La primera edición de un libro del que hemos hablado. Yo creo que es la primera vez que nos pasa. Salvo con las reseñas borgianas, que siempre son primeras ediciones No, normalmente. los libros nuevos sí que nos pasa. El de Andrea Ah, Abreu, bueno. yo tenía la Ah, primera edición también, ¿no? Creo. mm, sí. Bueno, que lo he cerrado, que nos Sí. vamos. Cierra Adiós. el libro a salir. Adiós. Mira, estoy un poco borrosa. No, estás.